Entonces, bueno, les contamos que estamos acá, el grupo completo, ya a punto de cerrar estas mingas de la imagen. Y bueno, la primera de las actividades de cierre va a ser una pequeña presentación de un libro maravilloso que se llama Campa Shimita Yarkashini, Tengo hambre de tu boca, de la poeta Yana Lema, del pueblo quichua del Ecuador, quien también es crítica literaria. Vamos a hacer una conversación pues sencilla sobre esta obra profunda, que realmente para mí se ubica dentro de la obra más madura de la profesora Lema, y se ubica además dentro de un género de poesía en lenguas indígenas que se viene, digamos, que viene teniendo como unos resultados muy bellos, unas obras maravillosas. Por un lado, Rojo Deseo de la poeta Irma Pineda, zapoteca. Por otro lado, el trabajo de Miquea Sánchez, que es también zoque en México, que trabaja la poesía del encuentro amoroso y del desencuentro amoroso. Y una obra que están leyendo algunos de los estudiantes que están llegando justamente ahora, de la poeta del pueblo Sami de Finlandia, en la frontera con Rusia, Inger Maria Ikio, que también estuvo en las mingas de la imagen hace unos años. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esta conversación con Yana Lema para presentar el libro, que además les contábamos está disponible para quienes quieran como llevarse alguna copia. La poeta trajo algunas de los ejemplares que ella ha editado por su propia cuenta. Este libro es una historia de amor que inicia por el final, entonces es como para dar esa vuelta, ¿no?, de la vida, del ciclo que uno vive también en ese aspecto. Y Campa Shimita Yarkashini en español, la traducción es Tengo hambre de tu boca, y ha gustado mucho, digamos, el título, porque es como decía la persona que hizo la diagramación, es como muy atrevido y erótico. Entonces, decirles que en español y en quichua, digamos que quedó muy poético, pero en el quichua tiene otro significado más, que tengo hambre de tu boca, más como una parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de ese encuentro amoroso. En el quichua también quiere decir tengo hambre de tu palabra, quiero escuchar tu voz, quiero tener tu palabra. Y eso me ha gustado mucho, porque justamente ese es el ejemplo de las traducciones que uno hace a veces del quichua al español o del español al quichua, que tiene que jugar mucho con ese proceso creativo, tanto en la una lengua como en la otra. Además, bueno, también está a la comparación, que para mí es si leemos las antiguas poesías quechuas, quichuas, tanto en canto como en recitación, en diferentes rituales, tiene mucho que ver la relación con la naturaleza en ese encuentro amoroso. Siempre, por ejemplo, antes, ahora ya no tanto, pero antes se comparaba mucho a la mujer con la paloma, que es del urpi, ¿no es cierto? Cuando un hombre quiere resaltar la ternura o la belleza de una mujer, le dice urpi, que es la paloma, o le dice huaytasisa. Para nosotros la huaytasisa es el clavel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ese además es una flor no solo hermosa físicamente, sino que es una flor ritual, porque para todas las limpias se utiliza, para las ofrendas se utiliza. Entonces es como que una flor que nos lleva a la comunicación con los seres de otras dimensiones, o los seres invisibles, o los apos, o los dioses, se podría decir. Entonces tiene como esa comparación ancestral, y porque a mí me gusta mucho también esa repetición que tiene la poesía quichua antigua, y eso también intento como plasmar en este texto, que además tiene elemento, digamos, que de la parte urbana también, y de la parte más, si se quiere, rural, porque estamos en esos espacios también, ¿no es cierto?, incluso en los espacios ya globales, digamos, como pueblo. Y digamos que es un poemario con textos muy sentidos, pero también trabajados mucho por bastante tiempo. Como les digo, esta idea con los textos que tenía nació hace más de 5 años. Bueno, justamente hacíamos esta presentación también en la frontera con Ecuador hace unas 2 semanas, y hablábamos sobre algunos temas que me encantaría que recapituláramos también en esta presentación acá en las mingas de la imagen. Hay todo un proceso en la poesía quichua contemporánea y en la poesía en lenguas indígenas de una subjetividad profunda a través del encuentro amoroso. El libro expresa pues una voz que está cercana como al
al encuentro más íntimo, tú ya lo llamabas erótico, ¿no? Y de alguna manera en el poemario se avanza hacia lo que Miquea Sánchez llama la necesidad de la expresión propia de las mujeres indígenas en su sexualidad, porque de alguna manera también la crítica comenzó como a enmarcar demasiado la escritura indígena contemporánea, que debía ocupar ciertos temas relacionados con aspectos étnicos, y creo que en este poemario, como tú nos contabas hace 2 semanas en La Frontera, hay un desmarque de algunos temas estereotípicamente étnicos, está la presencia del urbano, pero sobre todo lo que más desmarca es la profundidad de la expresión del texto amoroso, un poco más de palabra íntima, con elementos culturales muy profundos, pero implícitos en el trabajo de las metáforas. Sí, yo les contaba en Ipiales que, por ejemplo, a mí me han preguntado mujeres, nosotros decimos mestizos a los que no son indígenas allá en Ecuador, me han preguntado por qué tengo tanta ropa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es como que tener mucha ropa implica que tú no sientes o que tú no tienes esa expresión erótica o bueno, algo así. Y también una pregunta que sí como que me desenmarcó, como dice Miguel, es que me preguntaran si las mujeres quichuas menstruaban. Entonces son preguntas que a uno, o sea, como que le mueven, porque dicen, bueno, o sea, yo en ese tiempo me quedé así como, ¿por qué me pregunta eso? Porque, claro, o sea, es como dudar de tu humanidad también, y eso ha pasado históricamente, todos sabemos, no solo a los quichuas, sino a todos los pueblos. Y contradictoriamente, lo que dice Miguel Roncalla aquí en la crítica que él hace al texto, que me interesó mucho, es también pensar en que, en primera instancia, cuando se da la invasión, ¿no es cierto?, la mujer es violentada sexualmente y utilizada como digamos, como un objeto sexual de satisfacción, digamos así, pero al mismo tiempo después es negada en su sexualidad, en su integridad. Entonces también eso como que me llamó la atención para escribir este libro, porque ya tenía como escribiendo estos textos, pero no pensé al principio hacerlo como un poemario amoroso. Entonces los temas a los que estamos accediendo, digamos, tal vez nosotras mismos, digo, nos lo hemos negado en determinado tiempo, porque claro, con estos prejuicios que hay, también es como, ¿me meto o no me meto a hablar sobre este tema? Entonces es como también uno abrirse a otros temas que no eran permitidos, porque claro, escribíamos sobre cosmovisión, también es válido, sobre nuestras luchas también es muy válido, pero somos seres humanos y tenemos todos los problemas y todos los sentires que tenemos como seres humanos, que es lo que nos encuentra, ¿no es cierto? Con tu permiso, entonces, como hicimos en esa ocasión, vamos entonces a los textos. Si les parece, pasamos ahora como a compartir un poco del poemario. Cuyurkunaya Iyapa, Kampak Shunku, Mayu Ñampia Kapana, Kampak Shunku, Chaupi Tuta Yaku, Kampak Shunku, Ñuka Ñawipi Tushui, Kampak Shunku, Shinami, Ñukata, Tuparimurkanki. Este mismo texto, en la versión que está de cabeza, además construido en castellano, dice lo siguiente: relámpago hecho de estrellas, tu corazón; temporal en la calle del río, tu corazón; medianoche en el agua, tu corazón; danza en mis ojos, tu corazón; así fue que llegaste. Entonces, bueno, creo que acá hay algo muy bello. Primero, José María Arguedas, el famoso escritor peruano, que hacía su novela en castellano y parte también en quechua, como Los ríos profundos. Él decía que la expresión poética quechua tenía mucho más recursos estilísticos, que tenía una sonoridad mucho más importante, por lo menos para él, la poesía cantada y escrita en quechua. Y yo creo que esto es muy evidente cuando escuchamos, por ejemplo, el Kampak Shunku, que es de alguna manera el tu corazón que tú dices, porque aquí el shunku tendría la sonoridad un poco más profunda del corazón, que en el quechua central sería sonco, que es un poco más cortado, un poco más gutural. Y la sonoridad, me parece, de esta pieza en particular es un buen ejemplo de cómo la textualidad quichua, en este caso, tiene una característica particular que sonoramente no puede ser traducida, y que incluso al final, en la versión en quichua, conviene o cierra o redondea el texto con una expresión polisintética,
que es una característica pues, de la lingüística y de la lengua quichua, que es la capacidad de aglutinar palabras e imágenes en una sola expresión, que sería acá el Chinami Ñucata Tuparimurcanqui, que tú en la versión en castellano simplemente dices, así fue que llegaste. Entonces esto me hace pensar en la crítica Gloria Chacón, Maya Chortí de Honduras, que dice que los escritores indígenas contemporáneos, que además se traducen a sí mismos en su mayoría, no tienen una versión original y una versión traducida, sino que se trataría de dos versiones originales, de la cual nos perdemos muchas veces los lectores que no conocemos las lenguas indígenas. Cuéntanos un poquito sobre este texto y sobre tu apreciación sobre esto. Sí, también contaba allá que el quichua, la variedad de quichua o el dialecto quichua que utilizamos en el Ecuador tiene el aporte de los sonidos y algunos consonantes que no existen en el español, tampoco existen en el quechua, y son aportes de las lenguas prequichuas que existían, como el cañari en el sur, como el puruá en el centro del país, como el caranqui en el norte del país. Entonces quedaron como esos sonidos que intentamos en el alfabeto quichua como aportar con otros consonantes que no hay, como por ejemplo como la TS, la TZ, la SH, que para nosotros suena bastante, como este shimi, ¿no es cierto?, que suena bastante alargado. Y creo que ese es como el elemento crucial que le da como, no sé si decirlo dulzura, o quizá no es tan cortado como decía Miguel, como en el quechua, porque nosotros tenemos las 3 vocales cerradas y con esas estamos hablando. Esa sería como una característica bien propia del quichua, y ese sería como nuestro aporte, digamos, en sonoridad también y en significado, porque hay palabras que no vienen del quichua necesariamente, sino que vienen de esas lenguas, y sobre todo, yo digo, el ritmo con el que hablamos. Ese creo que sería la diferencia. Bueno, ya que tú mencionas las lenguas prequichuas, porque bueno, el quichua es una lengua que también se expandió con la evangelización después de la llegada de los españoles, de los misioneros. Este libro tiene una característica muy particular, que es la propia forma de edición. Digamos, cuando yo hablo de la madurez de esta obra, no solamente hablo de la belleza y de digamos, el trabajo acabado, de los textos en quichua y en castellano, sino por ejemplo de la edición. La edición tiene un título en castellano, que todo el tiempo uno tiene que estar jugando con la versión también en quichua, como estar girando el texto entre castellano y quichua. Tiene una numeración, que nos puedes tal vez contar un poquito sobre esta numeración, que es característica de cañari, si bien recuerdo, que va marcando como las pautas del libro. Entonces todo el tiempo uno tiene que estar jugando con el texto que está de cabeza, como a veces el castellano, a veces es el quichua, y la mirada tiene además que ir como repasando parte de la visualidad que está pensada acá, un poco desde los elementos visuales del pueblo quichua. De alguna manera el texto está elaborado como un tejido bilingüe que va generando también una presencia particular de las dos voces, no con la típica versión en una columna y en otra. Este proceso además llevó a Yana unos años, porque no solamente fue los textos mismos que fue corrigiendo, sino la autoedición. Creo que este es tu primer libro, no solamente editado desde el punto de vista poético, sino textual poético, y además abre una colección, una editorial que Yana ha inaugurado. Bueno, en el primer poemario mío, que se llama Tamiawan Shamuhupani, que quiere decir con la lluvia estoy viniendo, ya utilicé la taptana, que es un sistema de numeración decimal posicional que utilizaron nuestros antepasados, y que ahora sí se está trabajando para enseñar matemática a los niños, pero no lo pensamos para utilizar en nuestra cotidianidad como una forma de conocimiento más. Y eso me llevó a mí a pensar cómo dentro de la poesía también se puede hacer ese aporte como pedagógico, ¿no es cierto?, para que me pregunten, como me han preguntado mucha gente. Y me acuerdo que alguien me preguntó, ¿y por qué pusiste este control de esos juegos?
Digo que eso es también un elemento para enseñar, ¿no es cierto?, para dialogar, porque a partir de eso hemos dialogado y hemos conversado sobre otros conocimientos que no son la literatura, pero que sí pueden estar relacionados, y por eso me pareció muy importante retomar gráficamente nuestro sistema de numeración. Le contaba a Miguel que estaba pensando no poner los números arábigos, pero lo pusimos porque nosotros siempre estamos pensando en ese diálogo intercultural con los que no hablantes, y para que el texto sirva, ¿no es cierto?, tanto para esa lectura de los no hablantes como para los hablantes, pero que tengamos además un aporte de esto de la taptana, que a mí además me parece muy, muy hermoso y que rompe un poco esta, digamos, esta escritura solo alfabética, sino que tiene ahí una imagen que tiene significado matemático y que lo podemos aprender también, porque yo también he aprendido. Y ahorita se lo está usando como material didáctico, pero esto creo que debemos seguirlo utilizando más, es mi pensamiento. Bueno, hay un nivel muy bello, hablemos un poco, un par de temas del libro relacionados con temas muy concretos del amor y del desamor, y nos hace recordar esta parte del olvido, ¿no? El olvido del amor, el olvido de la persona amada, pero también el ser olvidado por esa persona amada. Recordamos a Humberto Cabal cuando decía que la poesía también es un esfuerzo de olvidar. Y hay varios textos donde es recurrente esta palabra del olvido, ¿no? Hay incluso algunos textos que son solamente 2 líneas, como este que dice: ahora camino bajo este cielo que es un montón de olvido. La expresión de olvido, el olvidar, ¿qué tan presente está? ¿Cómo la elaboraste desde el punto de vista digamos, de la expresión, un poco más del quichua? ¿Cómo se dice olvidar en quichua? ¿Cómo se dice recordar? ¿Y cómo fue, digamos, elaborado, articulado por ti en este texto? Bueno, personalmente la noción de olvido, yo creo que aprendiendo a vivir tiene que ver con los ciclos, ¿no? Con los ciclos que uno vive, y es un aprendizaje no solo en el amor, sino en todo proceso de la vida. Y creo que, bueno, para mí siempre la escritura es un mecanismo de sanación, de sacar todo lo que tengo adentro y lo que quizá no puedo decir así como estamos hablando aquí. Entonces, para mí es terapia, es curación, y en ese sentido, digamos, lo tomé así también, esto del olvido, aparte del ciclo de la vivencia. Y también siempre, bueno, me he preguntado por qué olvidar se dice kungana, porque kungana viene de kunga, que es esta parte de aquí, quizás por la expresión, ¿no es cierto?, que sale de ahí. Y el juego ese que se hace con el recuerdo y el amor, el desamor, el olvido y el recuerdo, es justamente porque así en esa dimensión de la vida creo, y yo lo digo al inicio del libro, en el texto de agradecimiento, creo, que solo en el amor uno se puede sentir o se puede hacer un ser humano. No solo el amor amoroso entre parejas, sino en el amor en todo sentido. Y creo que ese es un elemento esencial de esa vivencia que todos los seres humanos tenemos: el inicio, el fin, el amor, el desamor, el recuerdo y el olvido. Bien, hay un nivel también muy lindo, y es el de romper con la fosilización de la memoria, ¿no? Porque estamos con el olvido, el reencuentro de la palabra amorosa y el recordar al ser amado, pero también romper con esa fosilización que de alguna manera está expresada en un texto maravilloso que nos recuerda cómo algunos amantes en el mundo andino, pensemos por ejemplo al relato Muisca, que da origen al pozo de Donato, por el cual pasamos en estos días, cuando los amantes huyen de ese amor que es, digamos, culturalmente ilegal, entre comillas, al final para eternizar su encuentro o su escape de la sociedad, de los códigos culturales, se convierten en piedra. ¿Cómo es ese proceso de tejer también en este texto el muyu, la piedra, el tejido, esos elementos culturales que también un poco desmarcan, pero que también retoman un poco como las bases míticas del pensamiento quichua? Sí, hay muchos, me imagino que también para otros pueblos, no me imagino, estoy segura porque también los he escuchado, para otros pueblos indígenas, así como para nosotros las piedras, los árboles son seres sagrados, míticos. Para nosotros los mayores dicen las piedras son testigos, están viendo lo que tú haces, cómo pasa la vida, cómo pasa el agua, cómo pasa la lluvia por ahí, y guardan la memoria
la memoria de la palabra de los abuelos, porque también guardan los secretos. Y hay varios mitos sobre cómo los seres humanos se transforman en piedra. Creo que en Guarochirí también hay un texto, un capítulo bien bonito que habla justamente sobre un amor y alguien que se queda, este personaje que se queda y se hace piedra. Entonces eso está muy presente para nosotros, a pesar de que digamos que los más jóvenes lo hemos olvidado, como respetar una piedra, respetar los granos y eso, pero los mayores todavía nos enseñan, o sea, entonces toda esa enseñanza de la oralidad está presente ahí, y como que en un momento sí de la vida uno dice, ay no, o sea, es como que el amor nunca lo vas a poder olvidar quizás a esa persona en concreto, pero además eso queda en tu memoria personal también, y es de eso justamente lo que hablan, ¿no? O sea, nos convertiremos en piedra y esa eternidad del amor quizás. ¿Te parece si leemos este poema justamente para contarles un poquito más que, digamos, el texto en sí mismo? Si quieres yo leo en castellano, tú te animas a leer la versión en quichua. Estamos en la página... En el poema. Escapémonos. Estamos en el número 27. Escapémonos a otra tierra, que luego de escondernos bajo la oscuridad, la luna encendida nos recibirá. Robémonos, que nuestros padres brotarán agua salada y luego pedirán por nosotros. Si alguien quisiera arrancarnos como los antiguos, como piedra sagrada, nos juntaremos. Shuari shunyari nachukaina nirkanchi shina, ishkandi hakuya chayna risishka hatun llaktaman, mayu mañapi shuyasha, sumak yura muyuta apamunki paypak sapipe mishki yakuta apamushami, chaypi viñarishunllami, shuk llaktaman haku yana tutapi pakashkajipa punllaya killamamaya chaskingami. Shuarishun yari mama taytakuna kachibikita kacharishka hipa ñukanchimanta mañangami. Pi ishkandita narikunayachikpika ñawpa runakunashna rumi tukushpa kawsarishunmi. Rumi tukushpa kawsarishunmi. El poema número 7 tiene algo que es maravilloso, porque el poemario es un conjuro, a veces el conjuro por la persona amada, ¿no? Es como, quiero que regreses, y de alguna manera se hace todo lo posible para que esa persona vuelva. Pero también es un ruego, pero también es un olvido, y también es una oración, y también a veces es simplemente una palabra que se pide a los mayores, una palabra de consejo, ¿no? Y quizás uno de los poemas más sorprendentes es cuando los mayores, que vienen en los sueños, la voz poética dice que habían advertido sobre el amor, y que habían advertido de alguna manera sobre lo que significaba el amor. Y si te parece podemos tal vez leer que es el 7, que también lo leímos en Ipiales. En sueños los mayores nos avisaron de conocer el amor así, de sabernos y perdernos así, de vivirnos y morirnos así, de levantarnos, de echarnos abajo así. Yo sin vos, tú sin mí, ni nakuru tukuru. Muskuypi ñawpa mamantaytakuna villachirka, shina huyarita riksina kashkata, shina tarinina chingarinata, shina kawsarinata wañurinata, shina yarinata, nitijarinata, ñuka kan illa, kan ñuka illa, ni nakuru tukuru. Bueno, hay otros textos que son la rabia también, que da como el deseo de poseer al otro, ¿no? Que también es una dimensión del amor, que es como, quizás algunos dicen que eso no es amor, pero en realidad es muy humano y está muy presente, es querer que solamente la persona amada sea para ti. Y eso está presente de alguna manera en el poemario en varios textos, como en este en particular, que es casi un conjuro, ¿no? Si alguien más quisiera tocar tus cabellos, más y más amarás mis manos atando tus cabellos. Y cuando cierres los ojos para olvidarme y escondas dentro de tuyo mi nombre y en silencio pidas olvidarme,
En tu sangre, en tus huesos, en tus latidos, hallarás mis ojos grandes. Estarás perdido. Pipash kamba gaichata takaringapa munakpika, akcha watachishka ñukapa makikunata, ashtawan huyangi. Kungasha nishpa ñavita sipukpika, shungo ukupi, ñuka shutita pakangapa munakpika, upallagota ñukata kungangapa mañajokpika, kambak yawarpi, kambak toyokunapi, kambak samaypi, ñuka hatun ñavikunatalla taringi. Kichihitukushka rikujongi. En la oralitura hay una elaboración muy bella y muy, digamos, ¿cómo decirlo? Como la importancia de la gestualidad, la importancia de lo que no puede ser dicho con las palabras, incluso con la poesía que nos permite decir cosas que no decimos de otra manera. Hay gestualidad, hay sugerencia del cuerpo en muchos momentos del poemario a través de versos muy cortos. Por ejemplo, cuando dice, no diré nada, dije, no diré nada, pero mis ojos saben hablar. O en otro momento, cuando una serie de poemas se dedican como en un primer plano casi cinematográfico, pero con erotismo, con la metáfora que va escorriendo un poco el velo de la boca. Shimi, shimi, la boca, la lengua, la palabra. Tu boca, la luna blanca y su conejo. Tu boca, mi hambre y mi sed. Tengo hambre de tu boca. Alpata huyay, kambashimi, ñuka alpapi, fukushka arawi, kambashimi, hawasilo pongopi, taki, kambashimi. Kampak walinkoan, yorakilla, kambashimi, ñuka yakunayay, ñuka yarjay, kambashimi, kambashimita yarjachini. Ese es el poema que da nombre al poemario. Bueno, y un par de textos más para terminar, porque creo que lo más importante es justamente los poemas, pero pues la fortuna que tenemos de tener a Yana hoy presentando pues esta obra entre nosotros, y es la dimensión de del urbano, ¿no? Hay un momento en el poemario donde aparece una ciudad páramo, que es una ciudad fría, y es allí en la ciudad páramo, en la ciudad fría, donde la voz poética experimenta de una manera desgarradora, inexplicable e inconfundible la soledad, porque el desamor había producido un vacío enorme que está presente, pero es en la ciudad donde esto se vuelve quizás más aterrador. Sí, lo que pasa es que yo he vivido bastante tiempo también en la ciudad porque mis papás migraron a Quito y después también migré a Guayaquil, que es costa. Entonces yo he estado en esas vivencias y en ese camino justamente se ha encontrado estas vivencias, digamos. Bueno, dos textos más. Este me encantaría que lo leyéramos todo porque en realidad es muy difícil, como que lo repaso y lo vuelvo y lo leo. No he podido parar de leerlo las últimas semanas, pero hay un nivel muy bello del amor también, que es la ofrenda, ¿no? El momento en el cual se entrega ese amor a los apus, a los dioses tutelares, bueno, la palabra de los dioses, a los seres de las montañas, a los padres y madres de las montañas y de los mares, y se le ofrece la profundidad del amor, ¿no? En el poema 30, les ofreceré caracoles y conchas rojas de mi mar, les daré ricos alimentos y bebidas sagradas, me adornaré con muyus y cuentas preciosas y les hablaré de ti. Yo creo que arderá como en llamas rojas tu corazón por mí. Tal vez sería también lindo, además de leerlo, contarles qué son los muyus. Sí, los muyos son lo que dicen las chaquiras, pero antes los muyos son los espóndilos que nos ponemos las mujeres quichuas, justo ahora no me puse, como brazalete aquí en la muñeca, y que son de protección y que son un signo de fertilidad. Y también fueron moneda en un determinado momento de la historia, entonces es un elemento muy importante para las mujeres quichuas otavalo, más que todo, que nos ponemos estos muyos en nuestras manos y también en el cuello, que son de otro tipo, pero bueno.
Ese texto que leíste, el último, el de los dioses, me gusta mucho porque ahí estoy llamando a muchos dioses de muchas culturas diferentes, del Ecuador y también, bueno, ahora somos países, ¿no? Pero antes no habían esas fronteras, a Pachacama, a la serpiente emplumada, a todos los dioses. Entonces a mí me pareció chévere también que rompamos eso de solo invocar a nuestros dioses propios, por ejemplo, de mi pueblo, sino que también invocar y hacer esa unión de dioses, como quien dice, ¿no? A favor del amor. Así que me gusta ese texto porque hay esa interculturalidad. Hay, por ejemplo, Tepeu, hay otros dioses, y hay Wengongi. Wengongi es el dios creador de los guaraníes, por ejemplo, y eso, claro, también es investigación, ¿no? Y me gusta eso, me gusta. Bueno, y no podríamos terminar sin mencionar una dimensión que también es transversal y quizás es la dimensión substrato del poemario, y es la relación del Muna y del amor con la naturaleza, con la tierra. Y hay unas preguntas poéticas que se abren en un texto maravilloso que es el 14, cuando la voz poética se pregunta desde lo íntimo, pero también desde lo colectivo, sobre el amor en la naturaleza, en la tierra. Y pregunta: ¿no se enamoran arriba las montañas? ¿No se aman cada tarde el sol y la mar? ¿No se hallan por gota a gota el agua con la tierra? ¿No dice mi padre que todo el mundo tiene su pareja, que arriba las estrellas caminan de dos en dos y que cada piedra tiene su par? ¿Por qué en nosotros cada silencio golpea nuestra sangre? Nachu hawapi urkukunapash huyarin, nachu intipash mamakuchapash chishin huyarin, nachu yaku urmashpa alpawan huyarin, nachu ñuka taytaka tukuymi ishkay kanchi nin yari, hawapi nachu lucerukunapash ishkay purinahun yari, nachu rumikunapash hari warmi tiyan yari, imamantata ñukanchipika qunqaylla ñukanchi yawarta waktamuju. Evocación, lamento, conjuro, oración, recuerdo, deseo, ñaupa, que es antes y es después. El poemario Campa Chimita Yarkashini, Tengo hambre de tu boca, es realmente un poemario que nos abre hacia la experiencia más profunda de la poesía quechua y quichua contemporánea. Y pues qué mejor, Yana, si nos lees ya libremente de tu cuenta unos 2 o 3 textos para cerrar esta presentación. Este es un texto que tiene un grito sagrado. Dice: Nayashkapi tukuriniman, wandiay, 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 nishpa kayachikpi, Antuka hatun mamata, Michi hatun mamata, Carmen mamata, Shamukpika, paykunawan rishallami, mariposa tukushpa, yura mariposa tukushpa, na riksishka, na yaykushka kamba wasiman chayasha, kamba pungupi, seiva kaspilla ashnahun pungupi, tiarisha. Ñuka rigrakunapi, kampak shungu watarishpa sakiringa, kampak ñavi rikuy ñukapi wataringa, mama killa rikukta, ishkandi puñushun, nishpa niwangimi. Si de pronto mi aliento se apagara y a grito de Wandiay, 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 la abuela Antuca, la abuela Miche y mi madre Carmen vinieran a buscarme, con ellas me iré, me convertiré en mariposa blanca. Visitaré tu casa imaginada, me posaré en tu puerta olor a ceiba, a la que no pudiste invitarme a pasar. En los tejidos de mis alas quedará atrapado tu corazón, me seguirán tus ojos, me pedirás dormir juntos bajo la luna. Niwaylla mamitalla, chay shuk vidapi,
Imata rikuy tukushkanki, chay karu llaqta ñukanchita shuyajunchu, kunan urpikuna wakanajunchu, mamakucha hawapi kuyurkuna hapirinajunchu. Niwayari mamitalla, urkukunapaq rimayta uyashunchari, paya kintikunapaq wakayta imata ninahun. Niwayari mamitalla, sinchi samay kari shamunachu, kaykaman chayamuna ñanta yachanrachu, ñuka shunqu ukupi paypak samay uyarijunmi mamitalla. Dime madre, vendrá el hombre de corazón de tambor, reconocerá el camino que nos trajo hasta aquí. Te cuento madre, que aún escucha mi corazón su música. Yupaychan. En este año hemos tenido la posibilidad, la oportunidad y siento que más que todo el privilegio de compartir entre nosotros y hacer una especie de ruta que comenzó aquí en Bogotá y como en la mayoría de nuestros pueblos termina acá también hoy. Entonces es muy grato para nosotros que espacios aquí como la universidad y sobre todo personas tan importantes para el mundo como las hermanas y hermanos que están acá nos acompañen y nos den también como todas esas sabidurías que han venido recopilando y que también han venido co-creando un poco con los territorios de nuestras comunidades. Hemos atravesado montañas, hemos tenido el privilegio de estar en Paipa, donde nos reciben... Uy, cuidado Manuel. Ahí va a tocar, ¿sí? Sí, claro. Se toca en el centro, Manuel. Sí. Ajá. Allí pues nos fue muy bonito, va a ser como un recorderis general. Fue muy bonito porque nos recibió una escuela rural en donde tuvimos la posibilidad de compartir algunas de las historias orales, algunas de las poesías y algunas de las experiencias que traemos desde los diferentes países que nos encontramos acá. Hemos tenido la posibilidad de dialogar harto, reconocer más nuestros propios procesos entre nosotros. También hicimos un recorrido reciente ayer a Villa de Leyva, en este territorio ancestral también, en donde con un grupo muy particular de públicos hicimos el preámbulo a la feria, al Festival del Libro que va a haber la próxima semana, la fiesta de la poesía que va a haber la próxima semana. Entonces aprovechamos como este trayecto para poder ir a compartir un poco con las comunidades allá. Entonces, dentro de todo este ejercicio, la idea de estos momentos es que cada uno de las hermanas y hermanos que están aquí pues puedan hacer una breve reflexión, no sé si valga la pena también porque yo siento que en los otros lugares hemos dejado mucho de esa palabra escrita, de esa palabra narrada, y creo que sería un poco injusto dejarlos a ustedes también como sin un poco ese panorama que cada uno viene trabajando. Entonces pues también como alguito de compartir y dejar aquí sobre todo a los estudiantes que están aquí. Bienvenidos también al colectivo TINSI, qué rico verlos en persona, es uno de los procesos también que hace parte de la red de creación intercultural Mingas de la Imagen, y aquí los que saben de la palabra y la escritura son ellos, así que voy a dar el micrófono. Sí, lo que quiero es como de alguna manera dar un concepto de qué fue lo que vinimos a hacer, ¿no? Meditar profundamente sobre las relaciones que hay entre el mito, la palabra en su sentido más amplio, o sea, la palabra, el lenguaje verbal, que al ser lenguaje verbal es el lenguaje por el cual nos distinguimos los seres humanos. En particular, prácticamente todos los seres tienen su lenguaje, pero el lenguaje humano es verbal.
glotocéntrico, en el sentido de que se produce en la garganta, en los músculos nuestros de la respiración y de la garganta y la lengua y los dientes y los labios, hablando de la boca, y ese lenguaje de alguna manera se ramifica y se extiende a través de primero la propia expresión verbal, no vocal, luego también la expresión escrita, y además de alguna manera ocupa prácticamente todo lo que existe, ¿no? Porque por ejemplo aquí tenemos a Keratuma, que hace cine, y también el cine sí es un desfile de imágenes y sonidos, pero también el cine es hablado, la mayor parte del cine, y aunque no fuera hablado, el lenguaje verbal siempre está presente en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal tiene algo que no tienen los otros, digamos, los sentidos corporales. Tiene una cosa muy especial, y es que la palabra le habla a todos los sentidos. A los sentidos que conocemos, se habla de los 5 sentidos, pero posiblemente sean más, sean 11, o 12, etcétera, porque hay que incluir el tacto, por ejemplo. Hay de todo, el sentido de temperatura, sentido de sentirse pinchado, sentido de presión, etcétera. Y le habla a todos los sentidos, y al hablarle a todos los sentidos los incluye en una especie de ámbito que es espiritual y sensual, porque te habla de la vista. La vista no es solamente el rayo de luz que afecta a la retina, la vista se convierte en palabra, en pensamiento, en reflexión, y crea un ámbito de la imagen, ¿no? Entonces ese ámbito de la imagen realmente incluye todos los sentidos, y por eso la palabra también es imagen, y es un espacio para la imagen, que esto se llama imagen, ¿cómo es? Imagen, mingas de la imagen, ¿no? Entonces el título es buenísimo. Bien, eso es lo que quería decir. Me pareció que fue una reflexión que incluye todo eso. Nos pudimos dar cuenta de verdad de lo que significa romper la barrera entre investigación y práctica de la palabra. Hemos podido escuchar a investigar, digamos, siguiendo definiciones canónicas, a investigadores, poetas, filósofos, narradores, pero no se vieron estas distinciones en los círculos de la palabra que pudimos escuchar. También los conceptos que solemos estudiar de corazonar, de sentir pensar, de palabrandar, a veces los estudiamos solo con conceptos y es difícil verlos en la práctica. Y gracias al trabajo que hizo Miguel para llevar a tantas personas que justamente viven de esta práctica de la palabra, y como nos enseñan los compañeros y las compañeras NASA, la palabra sin acción es vacía y la acción sin palabra es ciega, y acción y palabra por fuera del espíritu comunitario son la muerte. Eso se vio justamente practicado en este ejercicio que gracias a Kera y a Miguel y a todo el equipo de las Mingas de la Imagen se pudieron llevar al cabo. Entonces solo esta pequeña reflexión de agradecimiento a Miguel por todo lo que está haciendo en estos años. Para nosotros también, como proceso de la Biblioteca Cultural Muyo, ha sido importante porque hemos podido hacer algunas actividades, compartir, dialogar, intercambiar ideas, apoyos, y creo que ese es como el camino que nos toca, ¿no? Hacer minga, como dice el colectivo, porque ese ha sido para nuestros pueblos, la minga, una forma de conseguir beneficios colectivos con obras físicas o espirituales. Entonces creo que en este camino, este encuentro ha sido muy, muy bonito, de mucho aprendizaje, también mucho de cómo sentirnos desde el corazón, desde nuestras particulares realidades también, pero tomando en cuenta que todos somos como, bueno, no sé si somos seres humanos, nos falta, creo que, seguir aprendiendo en ese sentido, pero creo que es un camino bonito, que es un camino que esperamos que podamos seguir fortaleciendo. Y yo también soy docente, he sido docente universitaria en la Universidad de las Artes, y estoy convencida que
el enseñar fuera de las aulas les deja muchas huellas positivas a los estudiantes como ustedes que están ahora aquí. Y creo que estas formas de enseñar, conociendo la realidad, viviendo con la gente, conversando con la gente, conociendo lugares donde nos rompe nuestra cotidianidad y nuestra forma de pensar y nos hace conocer otros espacios, es muy importante. Por eso yo aprecio mucho el trabajo de Miguel y eso, o sea, porque solo con el pensamiento de los jóvenes, con la acción que ustedes puedan hacer, podemos intentar o poner un granito de arena para cambiar el mundo. Entonces, y que es muy urgente además. Por eso mi agradecimiento, Yupaychane, a Miguel, a todos, todas aquí. Y también para mí ha sido un espacio revitalizador, un espacio de conjunción, de sueños, de trayectorias, de esperanza. Y como dice, hay un escritor peruano que yo quiero mucho, que es Luis Ramón Ribeiro. Él se denominaba el eterno aprendiz. Y yo creo que en este encuentro reitero eso, ¿no? O sea, ser un eterno aprendiz, aprender de todos mis colegas y maestros esta mirada tan cercana, donde dialoga mito, palabra, cultura, diversidad, respeto, libertad. Y sobre todo me llevo en mi corazón esta experiencia, gracias a Miguel y a todo su equipo y también la universidad, de poder salir de los claustros y vernos con la vida misma, ¿no? La vida misma que fluye y a veces y es la que nos enseña, ¿no? Porque a veces de la universidad nos quedamos encerrados en los libros, que son muy buenos, o encerrados también en categoría, que también está bien, pero la vida va por otro lado a veces, ¿no? Y siempre estamos detrás de eso, ¿no? Reiniciando, reinventando categorías, pero este diálogo con gente que no es de la universidad, con gente que es tan sencilla, también nos permite aprender, ¿no? Aprender desde las voces, desde un niño que nos enseña su propia visión del mundo, con esa sabiduría inicial y esa frescura y esa libertad de poder hablar sin temor a equivocarse o hacer el ridículo, hasta la de los mayores, ¿no? Que nos comparten sus experiencias locales, que dialogan con todos nuestros esfuerzos por entender esto, ¿no? Entonces, a mí es una experiencia riquísima, la minga, esta idea del trabajo colectivo, que yo creo que al final también lo que me llevo es nuevas amistades. Algunos conocía y de su trabajo, como el maestro Fernando Urbina, que lo conozco muchos años, pero a los demás amigos no. Entonces ha sido el compartir, el dialogar, el caminar, el escucharnos, con el hermano Patricio, por ejemplo, ¿no? Que fue la primera tarde cuando empezó a hablar del corazonar, que yo desconocía, y veía cómo eso había guiado, ese corazonar, la obra novelística, que soy nuevo en eso, solamente tengo una novela, pero eso había guiado. Entonces vi ahí una relación y una confusión también, ¿no? No solamente de proyectos de investigación o proyectos creativos, sino de corazones, ¿no? Donde uno puede crear nuevas amistades y nuevos lazos. Y lo otro también que me gustó mucho, a mí que vengo de Perú, es que le decía ayer a Miguel, el paisaje, el territorio, los apus, los cerros, los lagos, las casonas antiguas, no había nada que diferencie de Perú, ¿no? O sea, había en algunos momentos me parecía estar como que estuviese en Perú, ¿no? O sea, eso, y esa es la idea también de este encuentro, ¿no? De romper fronteras, de no ser de Perú, de Ecuador, de Colombia, sino de ser de esta América primordial y moderna, de esta América pluriversa,
y poder con eso también, con esta mirada y con estas mingas también, tener esperanzas y mirar al futuro con nuevos sueños. Gracias. Algo que decía en algún momento, ¿no? Para mí este espacio ha sido muy fructífero porque era un lugar de confrontación de ciertas reflexiones en torno a la poesía moderna en el proceso mismo de hacerla como escritura y como ser humano. Me sirvió para reforzar ciertas ideas, para expandir ciertas ideas, para encontrar resonancia a lo que yo estaba pensando y en esa medida enriqueciéndome como persona y como creador, ¿no? En muchas de las reflexiones de los compañeros, ¿no? Y compañeras que aquí estuvieron, ¿no? Por ejemplo, hay digamos 2 o 3 cositas. Una de ellas es algo que yo ya había planteado en algún momento que discutimos sobre cómo la poesía moderna en sus transformaciones me había llevado de alguna manera a una concepción que me acerca a todo esto que está acá, que en el fondo es una concepción. Yo lo dije en su momento, cuando llegué a ello, que la poesía moderna finalmente desembocaba en el chamanismo, en el animismo religioso, en las cosmovisiones o cosmovivencia, como gusta decir Patricio, mágico-religiosas, cosmovisiones que digamos del flujo, del estado de flujo, ¿no? Eso, y eso lo he encontrado reforzado en todo lo que he visto aquí. Me gustaría recordar un breve texto que fue quien me llevó realmente a pensar eso, que ahora puedo sentirlo pues más potentemente con todo lo que he escuchado aquí. Es un texto de Gastón Bachelard interpretando a Lautréamont. Es muy breve, dice así: Lautréamont ha penetrado pues en esos arcanos del sueño biológico. Lautréamont verdaderamente representa a un primitivo en la poesía dinámica, a un primitivo. A mí me sorprendió cuando vi la primera vez que decía eso Bachelard de Lautréamont, que es uno de los emblemas de la poesía moderna, decía que es un primitivo. Yo en principio no entendí que era eso, y luego sigue diciendo la primitividad en poesía es tardía, que parece como una paradoja, ¿no? ¿Cómo eso es que la primitividad es tardía? Claro, la primitividad en la tradición occidental es tardía, eso porque aparece cuando justamente en el siglo XIX reaparece, pero estaba antes. Y sigue diciendo: sin duda esto proviene del hecho de que en el reino del lenguaje, más que en otras partes, los valores intelectuales, los valores objetivos, los valores enseñados se vuelven rápidamente opresivos. La poesía primitiva, que debe crear su lenguaje, que siempre debe ser contemporáneo de la creación de un lenguaje, puede verse entorpecida por el lenguaje ya aprendido. Uno debe desembarazarse de los libros y los maestros para encontrar la primitividad poética. Es eso justamente, ¿no? Lo que él ve en Lautréamont, lo que recupera para la poesía moderna y que yo traduzco para mi sentir en eso. Es la visión de fondo chamánica, mágico, religioso, ¿no? Que creo que atraviesa la poesía moderna, actual, contemporánea. Entonces eso me hace volver la mirada a mí, por ejemplo, particularmente hacia el mundo de José María Arguedas y por supuesto todo el sedimento ancestral en que se sostiene esta poesía de José María Arguedas. Claro, y ahí está otra cosa que yo decía, la idea de Octavio Paz, de que la poesía moderna tiene como ímpetu, como voluntad, la recuperación o la construcción de un nuevo sagrado. Ahí está la poesía moderna, ¿no? En esa construcción de un nuevo sagrado. Claro, se trata de un nuevo sagrado, no de aquel arcaico, como dice Lautréamont, pero Bachelard, primitivo o primordial, sagrado. Y cada quien lo construye según su vivencia, ¿verdad? Yo lo trato de hacer según una vivencia mestiza culturalmente, ¿verdad? No puedo reconstruir ese sagrado
digámoslo así, reproduciendo las palabras de las comunidades indígenas o negras, ¿verdad? Que pudiera en principio pensarse, pues yo soy negro, tengo que hacer una poesía negra. Pues no, ese otro sagrado se alimenta de todo, de las visiones de mundo arcaicas, primordiales, que son también absolutamente modernas y contemporáneas, e incluso también, y esto es muy importante, de la ciencia misma, del lenguaje de la ciencia. Hablo de la ciencia, de la física cuántica, por ejemplo, teórica cuántica, que es más, tiene más un estatuto imaginal, como se gusta decir Juan, que otra cosa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, me refuerza el tema de la identidad tal como yo la he vivido siempre. En un momento que conversábamos con Juan y con Néstor, se mencionó el tema de identidad y diversidad, y se planteó ese tema, ¿no? Como la identidad surge justamente de un poner en confrontación con lo diferente, lo diverso. Y yo decía, sí, yo lo siento que es así, pero no como un poner aquí al lado para reconocerse, sino que más bien en una apropiación de aquello, en lo que haya que apropiarse, de aquello que son muchos aquellos, ¿no? Y por eso yo decía, es que yo siento que mi identidad es una identidad en estado de flujo siempre. O sea, en estado de flujo, una identidad nómada, que nunca acaba de construirse, nunca encuentra un lugar donde poner el pie con firmeza. Pero eso lo hago sin angustia, porque eso podría ser angustiante, ¿no? Yo creo que no, porque yo creo que es justamente la poesía está llamada a ser la representación en imágenes del flujo de la vida, tal como la expresión que mencionaba Manuel ahora, ¿sí? El saber captar el flujo y estar en consonancia con el universo es mi forma de construir ese sagrado. Y del universo nunca sabremos mayor cosa, siempre será un misterio, afortunadamente. Eso quiere decir que siempre tendremos que estar caminando en tránsito o construyéndonos identidades provisionales. Sí, entonces esa es mi gran, digamos, enseñanza que he encontrado aquí en este espacio maravilloso de la Minga de la Palabra. Gracias, Miguel, nuevamente. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias principalmente pues a Miguel por abrirnos este espacio. Realmente pues para el grupo de estudios místicos pues que yo dirijo con los estudiantes del pregrado de estudios literarios ha sido pues un espacio de mucho enriquecimiento. Realmente pues ver cómo podemos confluir creo que es lo más importante, y una de las reflexiones que yo quería llevar a cabo es precisamente desde el departamento de literatura, ¿no? Y cómo finalmente lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran tendencia pues de nuestros estudiantes y de sus intereses que va más ahora hacia precisamente entender el diálogo intercultural en la creación, digamos, de tesis que no son tesis necesariamente tradicionales, académicas, con ese rigor, sino unas tesis que se están abriendo cada vez más hacia la creación, hacia una investigación no convencional, ¿no? Y pues surgiendo, digamos, de esa reflexión, me parece que este espacio de las Mingas es, digamos, un resultado, pero también como una semilla que va hacia eso, ¿no? También a pensar la academia desde un ámbito muy diferente, ¿no? A que tenemos que romper esos espacios tradicionales, ¿no? Y de los conceptos duros y de quedarse como en abstraccionismos que finalmente no dialogan con el mundo, y que creo que eso es lo que necesitamos más que nunca, ¿no? Como en urgencia, esa reflexión pues mucho más profunda, ¿no? Como de ver al otro, ¿no? De poder hablar con el otro de verdad y romper el escenario tradicional. Entonces creo que eso es, digamos, la gran lección que me deja al menos haber participado el poco tiempo que estuve en las Mingas. También como para incluir algo de lo que es lo místico, ¿no? Y pensando en lo que muchos han hablado y lo que escuchaba el jueves, ¿no? Como este corazonar, como ese ver al otro, el poder escucharlo.
el místico finalmente es el que puede ver porque ya no ve, ¿no? O el que tiene que entrecerrar los ojos para poder ver más allá. Y quería leer un fragmento de un texto muy cortito de Raymond Panikkar, que pues fue uno de los grandes místicos contemporáneos y que en su diálogo pues interreligioso nos deja muchas lecciones, y que creo que es una lección de nuevo urgente para cómo nos estamos aproximando a nuestro mundo. Leo rápidamente, dice: Luis Gonzaga habría continuado jugando aún sabiendo que había que morir aquella misma noche. El maestro Zen disfruta mientras observa los trabajos de una hormiga, indiferente al hecho de estar colgando sobre un abismo, ceñido a una cuerda que está a punto de ser cortada. He aquí algunos ejemplos de la actitud contemplativa, llámese como se llame: atención, conciencia, concentración, iluminación o contemplación. Esta actitud se opone a la tendencia de la civilización moderna, tanto religiosa como secular, aunque yo no emplearía estos dos términos en ese sentido, porque tanto las cosas seculares como las religiosas pueden ser sagradas, y también unas y otras pueden ser profanas. En realidad parece que a nuestra sociedad los mueven 5 grandes incentivos: el cielo en las alturas para los creyentes, la historia adelante para los progresistas, el deber del trabajo para los pragmáticos, la conquista de grandes cosas para los inteligentes, el afán de éxito para todos. Estos 5 incentivos son puestos en discusión de una manera radical por el espíritu contemplativo. La contemplación da importancia al hic, al nunc, al actus, al centrum escondido, a la paz interior, y no al allá, al después, al resultado, a la grandeza de las acciones exteriores o al consenso de la mayoría. Y bueno, eso como para poner en diálogo lo que hemos tratado de ilustrar aquí. Agradezco también pues la presencia de pues muchos maestros, ¿no? Como el profesor Juan, el profesor Fernando, Néstor, que yo realmente admiro mucho sus trabajos y que trato de incluir en mis clases de medieval, en clases de literatura medieval, y que por más remoto o más extraño que suene, con esa distancia geográfica y temporal, siempre pienso mucho en eso, ¿no? Como en la palabra mito y cómo desmantelar esta idea del mito como si fuera una patraña, una mentira, y que realmente es en el mito donde está la verdad, o unas de las grandes verdades pues de todas las sociedades. Entonces esa era un poco la reflexión que yo quería traer a colación, y muchas gracias. Hay un ciclo de poemas que no lo he publicado, que se llama La canción de los arqueros, y encontré uno que parece que resumiera todo eso de alguna manera. Máxime si tenemos conciencia de que las palabras son flechas. El poema dice así: yo disparo mi flecha, soy certero, allende la distancia me he clavado, yo soy la presa, el dardo, el arco y el arquero. Y es que la palabra se clava en lo distante, se clava en el otro, anida en el corazón del otro, que la oye y la deposita en su interior. Pero esa palabra nunca se queda ahí, se devuelve en la mirada del otro como mínimo, se devuelven las palabras con que se comenta, y retorna extraordinariamente enriquecida, más que cuando se dispara, y anida de nuevo en nosotros y nos hace más plenos. Ese poema lo elaboré a partir de mis experiencias con el budismo Zen y la arquería como práctica del budismo Zen. No la practiqué tanto en el Zen, pero sí en mi contacto con las comunidades indígenas, en las cuales la arquería
juega de manera esencial. La encontré entre los barí del Catatumbo y la encontré entre los sicuani de los llanos orientales, con quienes tuve mucho tiempo, con los cuales salíamos de casa, y ellos también me enseñaron, sobre todo los sicuani, que cuando uno caza, se casa a sí mismo. Esa es una flecha que retorna. Gracias. Como bien lo dice el nombre del evento, conversaciones y platicar. A eso hemos venido, pero también a tejer esa hermandad, esa amistad de compartir experiencias de vida, experiencias muy personales, reconocernos en la mirada del otro. Y en ese ejercicio del reconocernos, quisiera partir de la importancia de las representaciones en los textos, de la simbología, de lo que contiene cada uno de los que muchos podrían considerar unos dibujitos. Cada uno de esos dibujitos que tenemos en nuestros rostros, en nuestras mochilas, en las piedras sagradas, nuestros símbolos claniles, también tienen un mundo de narraciones. Hay un pensamiento ancestral en cada uno de ellos y hay una sabiduría y unos saberes que surgen de allí. Y quería compartirles, aunque no se logre observar bien, este es un libro infantil que fue mi primer cuento que ha sido publicado. Se llama Jinturu Guayú, Guajirita. Y Guajirita lo traigo como a compartir en este espacio, partiendo de ese momento, de ese primer momento que tuvimos en la escuela rural en Boyacá, con esos niños que los vemos tan pequeños, tan inocentes, pero hay tanto mundo en cada uno de ellos, y cuál es la concepción que tienen de la vida y que tienen de su territorio. Asimismo, los niños de nuestras comunidades que se representan en estos textos, que ellos puedan verse también allí reflejados, que ellos sepan que también existen en los libros, que también existen para otras miradas, para otros pensamientos. Y Guajirita comienza contando un día cotidiano en una comunidad guayú, en una ranchería. Desde que amanece, los amaneceres en nuestras comunidades no son a las 6 de la mañana, que suena la alarma, no. Nuestra alarma son los gallos, son los cantos de los pájaros en las primeras horas de la madrugada. Pero Guajirita también es esa niña de hoy, esa niña que cuestiona, esa niña que tiene pereza de levantarse. Y cuando la abuela, el relato comienza así, no lo voy a leer todo porque bueno, estamos solo compartiendo esta breve reflexión. Está en Guayunequi y en español. Hia machon atama karuparahana. Humahne tapanai tu waura karirwa hire wachihirai. Mapuya hutuma hokai karirwa hupushwa watamar. Amaria hutchanamai hiakar. Hamus chehura toushkari. No takarana mai atunka huru ma musutain humarapusit chana y maitaya. Mi abuela fue la primera en levantarse y como todas las mañanas no demoró en agitar a propósito cada uno de los chinchorros donde dormíamos plácidamente. Medio dormida me preguntaba si el chinchorro de mi abuela no era tan cómodo como el mío. ¿Por qué se levantará tan temprano?, me pregunté y de nuevo caí rendida. Hay unos símbolos que acompañan esta ilustración. Hay una niña, Dor con los ojos cerrados, pero ella está escuchando a su abuela. Y hay una representación de lo que está soñando. Está soñando con esos caminos, de esos símbolos que anuncian los caminos de los guayú que han partido a Jepirra. Pero también sabemos que en ese mundo de los sueños hay una transición, vamos cambiando de mundos. Estamos soñando una cosa y de repente estamos ya soñando otra cosa. Y ese otro sueño es un pájaro y hay unos símbolos claniles alrededor. Ese pájaro es el palabrero primigenio que dio origen a la organización social en el pueblo guayú. Asimismo, este texto se convierte en una invitación
para que tanto niños como adultos de las otras comunidades, de los otros pueblos de Colombia y del mundo puedan acercarse a partir de la ilustración, a partir de esos símbolos que nos acercan. Ese era lo que quería compartirles. Me acordaba, por ejemplo, de un poema bastante viejo que escribió alguien que nació también en mi paisito, Eduardo Galeano. Un poema que se llama Los Naides. Los Naides, decía allí, no son humanos, son recursos humanos. Los Naides no tienen arte, hacen artesanía. Los Naides no tienen medicina, son curanderos. Los Naides, agrego yo, no tienen literatura, cuentan cuentos. Muchas veces me han preguntado si, ¿cómo es que hago yo para contar historias con esa pasión que efectivamente pongo en la palabra? Y yo suelo aclarar que yo no cuento las historias. El arte que aprendí es el de prestar mi garganta a personas que no pueden estar aquí hoy, porque ya no están porque nunca estuvieron en este lugar, o porque ya no están en este tiempo. Y lo que aprendí fue prestarles mi garganta, y entonces por mi garganta salen muchas voces. Yo creo que el ejercicio que hemos estado haciendo en estos días tiene que ver con el dificilísimo arte de escuchar. Mucho más difícil que lo que cualquiera imagina, porque no es solo por el oído, es poner todo lo que uno es. Y en ese ejercicio creo que fueron incontables las voces que hablaron por nuestras gargantas. Yo pensaba también en esta conversación a la que hacía referencia a Rómulo hace unos minutos, sobre este tema de la identidad y de la diversidad. Es una contradicción aparente que me perseguía mucho la primera vez que tuve la oportunidad de estar en Colombia y de hacerme cargo de conducir un proyecto de investigación muy ambicioso en cada municipio de Boyacá, documentando relatos de la tradición oral mágica de los pueblos. Y me acuerdo que lo primero que me impresionó de Boyacá es el propio nombre, Boyacá. Me parecía sonoro, me parecía contundente. Me sorprendió bastante que no demasiada gente en Boyacá supiera qué significa, hasta que alguien me contó que es una voz muisca, que significa tierra de mantas. Uy, eso me pareció precioso, porque me pareció que justamente se está hablando de una tierra que abriga, de una tierra que protege. Y ya incorporé la tierra de mantas y allá la anduve zarandeando por todo Boyacá, hasta que me tocó trabajar con un grupo bastante numeroso de gente muisca. Y allí fui con mi tierra de mantas a venderle heladeras a los esquimales, como les decía a mis compañeros hace unos días. Y me escucharon con mucha atención y mucho respeto, claro. Y en un espacio, en recreo, digamos, del seminario, un señor muy viejo me tomó de un brazo, me llevó aparte, seguramente para no dejarme en evidencia, y me contó una extensa historia maravillosa que se me metió en el alma inmediatamente. No les voy a contar porque es de verdad muy extensa y no quiero monopolizar, pero me atrapó la atención un detalle que me reveló que cuando un joven muisca se enamora, lo que tiene que iniciar un ritual, digamos, que es diferente del nuestro. Nosotros también tenemos el nuestro, que compramos un anillo, le pedimos la mano al padre, esas cosas. Ellos tienen otro distinto. Lo primero que tienen que hacer es meterse en su propio hogar, encerrarse y con sus manos tejer una manta. Tiene que hacerlo con mucho cuidado, con mucho esmero, porque el destino de esa manta es ir a parar a manos de los padres de la joven, y solamente contemplando esa manta por 3 días seguidos, los padres de la joven decidirán ni más ni menos, según lo que vean ahí, si le entregan a su hija a un desconocido. Y yo dije, wow, esa sí es una manta mágica, y me reservé la pregunta para el final, y después no me aguanté y le dije al señor: maestro,
cómo se teje una manta así, digamos, nunca se sabe, ¿no? Y me miró como con ojos de estos blancos, hay que explicarles todo. Y me dijo, sencillo, pues uno tiene que tener hilos de muchos colores diferentes y tejerlos con amor. Y yo dije, claro, eso es la identidad. Esa es la definición que yo busco. Por eso es que abriga y que protege. Porque parte de muchos colores diversos, tejidos con amor. Y yo creo que lo que hicimos en estos días fue empezar apenas a tejer una manta así, multicolor, y tan hermosa como para que la gente entregue y ponga en esa manta lo mejor que tiene. Creo que nos queda todavía el desafío de preguntarnos y contestarnos, al menos provisoriamente, cómo vamos a hacer en los próximos días para que esa manta no se nos vaya deshilachando con el tiempo. Pero creo muy firmemente que esa manta se va en nuestros corazones, junto con las innumerables voces de esta América multicolor, pero desabrigada, que necesita tanto estas formas nuevas de darle voz a los nadies, que tampoco tienen voz. Yo creo que yo dejé a propósito un poco los agradecimientos para el final, porque por supuesto son los mismos que han nombrado mis compañeros, pero también quiero agradecer de corazón a esta Colombia dolida y sin embargo sonriente, multicolor, y por multicolor hermosa, y que tanto me dio durante tanto tiempo. Y en eso va, por supuesto, como corazón mismo representativo de la Colombia que tengo adentro, la lucha de Miguel y de Kera y de toda la gente que hace posible estos espacios, incluyéndolos, por supuesto, a ustedes. Gracias. Dicen las abuelas que la sencillez del camino de la inteligencia y la humildad del sendero de la sabiduría. Y ha sido para mí realmente hermoso poder ver que las compañeras y los compañeros que han estado en estos días compartiendo su palabra transitan por ese sendero, por esos senderos. También ha sido hermoso sentir la fuerza matrística presente en este encuentro, 4 compañeras que desde su energía vital nos han estado siempre mostrando otro horizonte. Eso de saber que no podemos sentirnos poetas, sino tejedoras y tejedores de palabras, me ha parecido una cosa realmente muy bella. Ha abierto posibilidades para empezar a tejer cosas desde esa palabra en espiral que teje Yana, como ahora escuchábamos, y con la que vamos a empezar a trabajar ahí junto a un sitio sagrado, algunos talleres con niñas y niñas para seguir tejiendo estos sueños. Ha sido hermoso poder sentir aprendizajes profundos como esto de lo imaginal, que igual nos lleva a trabajar con niñas y niños, a sentir la fuerza del mito, de esa palabra poética que construye sentido, como Fernando nos ha enseñado, a sentir esa magia y el calor del Caribe, y ese reencuentro, como decía Rómulo, ¿no?, cuya voz, aunque parecía olvidada, pero me resonó, y por eso comenzamos a conversar, y resulta que nos reencontramos, porque una vez en ese sitio sagrado estuvimos igual tejiendo ahí palabras. Ha sido hermoso el sentir que hay compañeros con una humildad profunda como Manuel, y que me ha impulsado a continuar escribiendo, mejor dicho, a continuar hay un horizonte que tengo de la palabra, escribir una novela de la cual tengo un parrafito ya, pero que ha permanecido varios años y que pretende recoger esa palabra sabia de abuelas y abuelas y
escuchando y conversando con Manuel me ha impulsado para eso. Ha sido también hermoso el encontrar cómo las cosmoexistencias, aunque lejanas, se pueden ir tejiendo, que cuando nos contaba ayer el hermoso mito de los 3 soles, también en Ecuador existen esos mitos no de 3 soles, pero de 2 soles, en donde el uno, el chamán, porque ha sido mucho calor en el mundo, decide convertirlo en luna para que tengamos 2 soles que se iluminen. El uno ilumina en la mañana y el otro ilumina en la noche, ilumina el corazón y la poesía. Y una de las cosas más hermosas también ha sido lo que ayer nos invitaba Néstor, ¿no? Es decir, a sacar el fogón a la calle, a sacarse el calorcito a la calle. La palabra es fuego y la palabra debe estar circulando no solamente en las aulas de las universidades, porque a veces ahí se la silencia o se la burocratiza, sino salir a la calle. E incluso ha sido muy bello, y gracias por eso, Miguel, el que siempre a veces a los poetas, a los músicos, como son poetas y músicos nomás, nos tratan como quiera, pero hemos sentido que nos han tratado con profunda dignidad, gracias. Pero también quizás, y lo digo con mucho cariño y respeto, sería lindo también que estos encuentros de palabras se puedan hacer en las propias comunidades para poder extender esos aprendizajes de lo que la gente ahí desde sus territorios nos pueden enseñar. Así que ha sido aprendizajes muy profundos, y les agradezco por eso 4 veces gracias por cada dirección. Y como decía también Manuel y las compañeras, los encuentros de la plática fuera de estos espacios de reflexión profunda han sido también muy ricos. Ha sido bellísimo, por ejemplo, esos intercambios de sugerencias de lo que hemos leído, de los libros que hemos vivido, porque no solamente hemos leído, sino hay que vivir los libros. Y cuando conversábamos era bellísimo, cada uno como hablaba lo que le resonó en el corazón determinada obra. Así que hay una sugerencia, también sería el poder recoger esas sugerencias para circular entre nosotros, porque no pudimos captar todo. Y lo otro es ver la posibilidad de continuar haciendo actividades concretas, como decía Néstor, para que esa manta no se quede en el olvido, y también para que a veces la memoria se carga de olvido y hay que continuar dando luz y color a la memoria. Así que muchas gracias, y como yo siempre que me mueve algo lo hago cantando, quisiera que me permitan cantar una cancioncita muy cortita para poder decir gracias por este maravilloso encuentro, y gracias a las compañeras, a los compañeros Miguel, y gracias a todo el equipo. Eres tierra, enraízate, sé fecunda, fértil, generosa. Eres agua, sé transparente, fluye limpia, sana el corazón y la mente. Eres aire, vuela siempre libre, sé sutil y radia el poder de lo invisible. Eres fuego, alumbra el camino, abriga tu alma, incendia otro destino. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar, creo que es simplemente un agradecimiento enorme de corazón a cada uno de ustedes por la generosidad infinita de su presencia estos días. Nos han llenado de muchísima luz, de muchísima sabiduría, de muchas reflexiones muy profundas, pero sobre todo creo que todos coincidimos que lo más bello ha sido poder compartir entre nosotros, con las comunidades, con los niños el primer día en la escuela, con los abuelos que el claustro de San Francisco de Villa de Leyva no podían escuchar, y había que hacer el esfuerzo más para que se resonara, y ese festival de poesía arrancó ya esa noche, por los momentos caminando al revés, pensando en Humberto Cabal, que estuvo hace unos años acá justamente en uno de nuestros espacios.
de vez en cuando camino al revés, porque si siempre caminar hacia adelante te podría enseñar cómo es el olvido. Entonces creo que hemos estado caminando al revés estos días, y eso al revés también tiene a veces como manifestaciones como sincronísticas en la realidad, porque hay como un detrás de cámaras, y es que cuando estábamos organizando la publicidad para el evento, digamos los afiches, y bueno, no imprimimos nada, pero hicimos como unas piezas de publicidad, recurrentemente 4 veces tuvimos que cambiar el afiche porque las mingas de la imagen, conversar y platicar, pero por alguna razón que no sabíamos qué pasaba, ni la diseñadora ni yo, siempre la palabra la cambiaba el computador y quedaba conversar y platicar. Entonces cuando revisábamos decíamos, bueno, pero si la palabra platicar no existe, cuando vayamos a publicar eso nos va a llamar la atención porque eso va a quedar rarísimo, así que platicar. Pero ahora entiendo que a pesar de que 4 veces el computador cambió la palabra, creo que eso fue lo que nos ocurrió, porque platicamos y practicamos, y eso es lo que tenemos que creo que seguir haciendo, practicar de alguna manera. Como dice Benvenut Javahai, tengo un problema con la R y tengo un problema con la A, porque cuando aprendí a escribir no me enseñaron esas palabras ni esas letras porque son otras mis letras. La A en alfabeto, la A de arte, ¿sí? La H de historia que no la escribo, decía Benvenuto Javahai hace unos años acá, el escritor y artista maya Sutujil. Entonces yo diría, Patricio, creo que eso es lo más importante de este encuentro, que incluso en esta última hora y media que vamos a compartir el guarapo, los alimentos, nos jalemos un poquito más las orejas, dejemos algunas sugerencias abiertas. Este es el primer encuentro que hacemos después de las cuarentenas. Pasamos 2 años y medio en que las mingas, de ser presenciales, tuvimos que hacer todo por internet. Entonces yo creo que aquí sembramos resembramos, porque cada uno de ustedes es sembrador de caminos, sembradora, pero sí sería lindo ir pensando que por lo menos estos 3 primeros años podamos reencontrarnos. Yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo Aminta ya en las comunidades, como en la educadora, la biblioteca Muyu en Peguche, el trabajo que hace Rómulo en el Caribe, el trabajo que está haciendo Manuel en la Amazonía, ni qué decir Juan, que ahora está en Cali, el grupo de estudios místicos, lo que hace Fernando, en fin, lo que hace el maestro allí también en el Ecuador. Entonces como reunirnos, incluso Italia, ¿no? Que también tiene unos espacios muy lindos ahí, el Castelo, donde está la familia campesina de Simone. Entonces yo creo que sí es bueno ir pensando si nos volvemos a encontrar, ojalá todos, con otras personas, poderlo proyectar un poco más a las comunidades, que lo hicimos de alguna manera, porque también las comunidades están en los pueblos y en las veredas. Y bueno, pues la verdad que es enorme el agradecimiento, y creo que pues es un grupo pequeño de estudiantes, porque en literatura nosotros solemos tener siempre las tardes las clases en horas de la tarde, después de las 2, y en las mañanas ya ellos tienen unos compromisos previos, pero pues a partir de acá están los monitores, está Valeria, está Camilo, que es nuestro webmaster de la página web, ahí nos están depositadas las mingas, los videos, está Amelia de Risaralda, administrador, está bueno, Federico, que ha sido acompañante de las mingas ya por muchos años, las compañeras también que han acompañado por mucho tiempo el proceso, desde la música también, desde la literatura, desde el documental, y pues mi agradecimiento muy especialmente a Keratuma por todo el proceso. Siempre ahí estaba acompañándonos con la cámara, con su pasión infinita, que va a quedar una memoria, Patricio. Entonces vamos a hacer unos pequeños cortos para dejar memoria de lo que hemos venido trabajando estos días. Y bueno, Patricio, Néstor, Aminta, Fernando, Pilar, Rómulo, Manuel, Yana, Simone, Juan, Constanza, que también nos acompañó, infinitas gracias. Yo creo que es poco lo que podemos decir porque ya lo hemos vivido plenamente, pero tenemos que seguir caminando al revés. Así que un aplauso para ustedes. El maestro Patricio entonces nos sugirió una actividad de cierre cortica que vamos entonces a seguir, porque claro, este es un auditorio como bien convencional por las sillas que están quietas, entonces se sienten como 2 espacios, pero bueno, con la actividad que el maestro nos va a dirigir podemos como romper una vez más esa frontera, y vamos entonces cerrando la actividad para pasar a nuestro guarapo de parte del colectivo Tinsi.